Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y durante los pasados años, cada año Apple ha actualizado su iPad más económica dándole mejores especificaciones, pero la de este año ¿vale la pena? En este video estaremos reseñando esta iPad, la iPad 9 o la iPad del 2021 para decirte si en realidad vale la pena. Comencemos. En esta iPad del 2021 realmente seguimos viendo el mismo estilo de pantalla, una pantalla de 10.2 pulgadas pero sin prácticamente ningunos cambios en cuestión de su funcionamiento, ya que no estamos viendo este cambio sustancial que vimos como por ejemplo con la iPad mini, que sí recibió un cambio en el sentido de que ahora llevó la pantalla de esquina a esquina, los bordes redondeados y un diseño mucho más moderno que también fue implementado en el iPad Air el año pasado, así que en ese sentido esta iPad del 2021 es una iPad muy tradicional comparada con los pasados modelos. Incluso también va a funcionar solamente con el lápiz, el Apple Pencil de primera generación y no el de segunda generación, como vimos tanto en la iPad mini este año y con el iPad Air el año pasado. La pantalla de este iPad sigue siendo de 60 Hz, así que no tenemos nada como lo que vimos en el iPad Pro o este año con el iPhone 13 Pro. Y otra limitación que tiene la pantalla de esta iPad es que no está laminada, y con eso nos referimos a que la pantalla no está completamente pegada al cristal, así que podrás apreciar un leve espacio entre la pantalla y el cristal que pues obviamente no le da una calidad tan premium como vimos en los pasados modelos de tabletas, como lo es el iPad mini este año y la iPad Air el año pasado. Pudiéramos decir que realmente ese es el punto más débil de esta tableta, pero realmente no lo notarás si la estás usando así de frente directamente, pero obviamente si la viras un poco hacia la esquina, pues entonces podrás ver ese espacio. Pero realmente por lo que cuesta esta tableta, $329 o hasta menos si la logras conseguir en especial, realmente eso no es un punto débil y esta pantalla hará un trabajo increíble para lo que realmente tú quieres hacer con esta tableta, ver películas, jugar y mucho más. A diferencia del iPad mini este año y el iPad Air del 2020, Apple solamente le coloca bocinas en un lado a esta iPad de novena generación, así que si por ejemplo estás utilizando la tableta así o de forma horizontal, es posible que puedas tapar las bocinas con tu mano, así que si utilizas esta tableta para ver películas o jugar, yo te recomendaría entonces que quizás utilices audífonos para que entonces tengas una mejor experiencia de audio. Como mencioné al principio, cada año Apple le da mejores especificaciones a esta tableta y este año, aunque no incluyó el procesador más rápido del iPhone 13 como lo hizo con la iPad mini, sí encontramos el A13 Bionic, que es el mismo procesador del iPhone 11. En realidad este procesador, o sea, es decir, un iPhone 11 en esta tableta, si lo podemos decir de esa manera, hoy día ese teléfono no es un teléfono lento, así que por esa razón considero que esta tableta tendrá un desempeño súper bueno, ya que podrás hacer múltiples cosas a la vez y tendrás hasta una experiencia bastante buena a la hora de jugar, y ya en ese sentido hicimos un video probando qué tan buena es esta tableta a la hora de jugar múltiples juegos móviles que están disponibles para esta tableta. Apple siempre ha prometido un día entero de uso para esta tableta, así que en cuestión de batería, si la utilizas para jugar un rato, ver películas un rato, series, dibujar, escribir, tomar notas, trabajar, un uso bastante general con esta tableta, considero que no vas a tener ningún problema en cuestión de la duración de batería, ya que te podrá durar fácilmente un día entero. Obviamente si utilizas esta tableta todo el día para jugar o todo el día para ver películas o series o utilizar también mucho la cámara, pues esas cosas obviamente sí tendrán un impacto bastante fuerte en la batería, pero considero que el usuario promedio que utiliza esta tableta en un uso general no tendrá problemas que esta batería de esta tableta le dure todo el día sin ningún problema. Otro punto a favor que recibió esta tableta este año es que ahora por fin Apple le incluye 64 GB en su modelo base para que de esa forma tengas un poco más de almacenamiento para todos tus juegos, películas, series y mucho más. En mi opinión, 64 GB pudiera ser poco en estos momentos en el que estamos viviendo, en el que prácticamente todos los equipos de Apple comienzan con 128 GB de almacenamiento, pero en esencia, en mi opinión, mi iPad Pro del 2018 viene con 64 GB y yo la uso todo el tiempo para trabajar, hacer videos aquí en YouTube, escribir, jugar, ver películas, series y mucho más, y tengo un montón de aplicaciones y realmente
perfectamente puedo sobrevivir, aunque obviamente me gustaría tener 128 GB de almacenamiento. Pero considero que para el uso general y para las personas que compran este tipo de tableta de gama baja, si podemos decirlo de esa manera, pues 64 GB considero que es más que suficiente. Obviamente esto es un iPad, así que no estará utilizándola para ir por ahí tirando fotos, aunque obviamente sí lo puedes hacer y tomará fotos bastante decentes, pero jamás podrás comparar el desempeño de la cámara de este tipo de iPad con el de un iPhone de gama alta, como por ejemplo el iPhone 11 incluso. Así que debes tener un poco de consideración que realmente este tipo de cámara está enfocada para que puedas tomar alguna otra foto, para que puedas sobrevivir y utilizarla, pero también para que la puedas usar para escanear documentos y que no tengan ningún problema. Pero aunque la cámara trasera no recibió muchas mejoras, sigue siendo de 8 megapíxeles y como mencioné, simplemente la va a utilizar para escanear documentos y una que otra foto, simplemente para que puedas decir que tienes una cámara. Yo creo que donde Apple sí trajo varias mejoras fue en la cámara frontal, ya que esta ahora tiene un nuevo sensor de 12 megapíxeles y con un lente ancho para que entonces puedas utilizar la función de escenario principal o central stage, que entonces mediante este lente ancho puede entonces mantenerte directamente en el medio cuando estás haciendo una videollamada y que incluso te puedan mover y la cámara entonces pueda perseguirte. Y esta función de escenario principal también funciona cuando añades múltiples personas para que entonces pueda acomodar hasta 2 personas y pueda moverse sin ningún problema cuando estás con otra persona al lado, y si esa persona se va, entonces la cámara puede inteligentemente entonces ahora enfocarse en esa persona que queda, para que de esa forma las llamadas de video sean mucho más dinámicas. Este iPad, a pesar de su precio bastante introductorio, como quiera llega con el conector inteligente o el Smart Connector, para que de esa forma puedas conectar diferentes accesorios como por ejemplo un teclado y puedas usar mucho más y sacarle más provecho a esta tableta, quizás en un ambiente laboral o por ejemplo en la escuela, universidad y mucho más. Incluso ahora con este sistema operativo de estas tabletas podrás conectar hasta un mouse y un teclado de forma inalámbrica para que la tableta en sí tenga una interfaz mucho más similar a la de una computadora, para que entonces de esa manera aún tengas más control sobre cómo interactuar directamente con los elementos de la pantalla y que entonces también puedas tener acceso a un teclado completo sin ningún problema, aún en esta tableta económica de Apple. Luego de todas estas cosas que he mencionado sobre esta iPad de novena generación, ¿para quién realmente vale la pena este iPad? Considero que si eres una persona que está entrando por primera vez en el ecosistema de Apple, yo creo que esta tableta va a ser más que suficiente para ti, para que de esa forma esta se pueda convertir, como quien dice, en tu primer dispositivo de Apple. También esta tableta será una buena alternativa para las personas que estén buscando un equipo de computadora prácticamente, o una tableta que le pueda durar muchos años, ya que si la historia se repite, esta tableta recibirá hasta 6 años de actualizaciones, así que por mucho tiempo esta tableta será útil y podrá hacer todo lo que quieras hacer con ella. Obviamente en cuestión de diseño y desempeño no es un iPad mini del 2021 ni tampoco es un iPad Air del 2020 o un iPad Pro, así que tienes que tener ciertas limitaciones a la hora de considerar esta tableta, ya que pues obviamente no tiene una pantalla tan bonita, si puedo decirlo de esa manera, comparado con los otros modelos un poco más caros de Apple, y tampoco tiene un desempeño súper poderoso, pero podrá hacer muchas cosas directamente en esta tableta gracias a la optimización del sistema operativo, que te permitirá tener acceso también a múltiples aplicaciones para hacer múltiples cosas profesionales aún en esta tableta económica de Apple. Y como mencioné, le podrás sacar bastante uso en la escuela o en la universidad o en tu trabajo, ya que puedes comprar el lápiz de Apple u otros stylus y entonces de esa manera poder hasta dibujar o tomar notas en esta tableta económica. Así que no tienes que irte directamente al iPad Air o la iPad mini o un iPad Pro para tener acceso a este Apple Pencil de Apple, ya que aún en esta tableta económica puedes tener acceso a esa función de Apple. Pero aunque he dicho muchas cosas muy buenas de esta tableta, yo creo que realmente este es el último año que Apple debe traer este diseño, si podemos decirlo, de pasada generación a esta tableta, ya que Apple durante los pasados años ha ido poco a poco revisando sus modelos. Este año trajo este diseño moderno al iPad mini, en el cual entonces desaparece este botón de Touch ID para entonces entrar directamente a tu tableta y lo coloca entonces en el botón para activar la pantalla, y de esa forma puedes tirar
girar la pantalla y ponerla de esquina a esquina. También le incorporó a este nuevo diseño de tabletas de Apple el conector tipo C, ya que en esta tableta económica de Apple no tendrá ese conector, sino que sigue siendo Lightning. Así que yo creo que esta es la última vez que Apple debe utilizar este modelo, y entonces quizás en el 2022 traer una iPad económica pero con este nuevo diseño de tabletas. Creo que ya es hora de que Apple traiga este conector tipo C a todas sus tabletas, para que de esa forma pueda utilizar aún en esta tableta económica de Apple, pueda utilizarla prácticamente como una computadora y que puedas conectar otros accesorios o almacenamiento externo, para que de esa forma puedas utilizar esta tableta aún económica como si fuera una computadora. Si estás consciente de todas estas cosas que mencioné y de las cosas que pudieran pasar en un futuro, creo que realmente la pasarás muy bien con esta iPad de novena generación, ya que tiene varias mejoras muy buenas, como obviamente un mejor desempeño, 64 GB de almacenamiento en su modelo base y un sistema mejorado para su cámara frontal, para que si lo utilizas para hacer FaceTime o videollamadas, pues la experiencia sea mucho mejor. Ahí tuvieron mi reseña de esta nueva iPad 9 o esta iPad del 2021, pero déjame saber qué tú piensas sobre esta tableta. ¿Realmente esto es algo que vale la pena comprar? ¿No te la comprarías? ¿Esperarías a ver qué pasa en el 2022 para ver si realmente vamos a ver este nuevo rediseño? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.